¿Alguna vez estabas viendo un partido de fútbol y escuchaste los términos, por ejemplo, línea defensiva alta o bloque bajo? Y tal vez no los entendiste porque no estás metido tan en el tema táctico o los desconocías. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso para que próximamente cuando los escuches o incluso tú puedas identificarlo en los próximos partidos y te sirva de mejor manera para poder analizar técnicamente los partidos y pues quién sabe hasta tema de apuestas, ¿no? Vamos a empezar con el tema de línea defensiva alta. Prácticamente estos dos conceptos son pues un extremo del otro, o sea, uno sirve para el tema ofensivo, o sea, es la máxima expresión del tema ofensivo por su lado, el otro es el tema de la máxima expresión defensiva. Y este primero lo podemos ver claramente con el Barça de Flick, el City de Guardiola en su momento. Habrá que ver si mantiene Maresca esa línea. Parece ser de la misma escuela. Con el Chelsea no se le vio seguirla al pie de la letra, pero pues bueno, ya veremos, ¿no? Otro referente es el PSG de Luis Enrique, el Bayern de Company y también el Como de Fábregas. O sea, no todos los equipos son a nivel Europa, a nivel élite Europa, pero en su mayoría algunos pueden jugar de esta manera. Entonces, el Arsenal de Arteta está en el limbo. Ese sería como que el intermedio porque ahorita vamos a hablar de ese porque también ese es como que un tema un poquito aparte porque no es ofensivo al máximo, tampoco es defensivo al máximo. Es como un híbrido, o sea, ese lo trataremos un poquito yo creo que al final del video, o sea, quédate para que entiendas las tres formas. Vamos a hablar un poquito de las tres formas, con énfasis en la línea defensiva alta y el bloque bajo, entonces el conocido también como autobús, ¿no? ¿Qué significa que la línea defensiva esté alta? Pues, como su nombre lo dice, la línea defensiva, lo que es los centrales, si se juega con línea de 3, los 3 centrales. Si se juega con línea de 4, 2 centrales y los 2 laterales van a estar ya sea 3 defensas pegados a la línea del mediocampo. Va a ser como que no negociable que esa línea defensiva se vaya hacia atrás. Y por lo regular vamos a ver que en su mayoría van a tener la posesión del balón porque son los que tienen la iniciativa de ir al contraataque. Bueno, ir al ataque más bien. Lo que se suele ver es 3 jugadores de carácter defensivo, porque los laterales, ya sea el izquierdo o el derecho, uno suele subir, se suelen quedar 3, o inclusive yendo en el tema un poquito más kamikaze, se suelen subir los 2 laterales y dejando a los 2 centrales pegados a la línea del medio campo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues ganas prácticamente el control sobre el rival. Te arriesgas a los contragolpes, o sea, al tener solo 2 defensas y quién sabe cuántos metros atrás a tu espalda libres para que pueda correr algunos metros jugadores rápidos, pues es peligroso en ese tema, pero y suelen ser equipos que suelen encajar bastante, o sea, por el mismo tema, o sea, te meten 3, pero pues en las contras te suelen meter 2, o sea, son equipos que suelen terminar ya sea los partidos 3-2, 3-4, 5-3, o sea, porque hay veces que los contragolpes no son tan efectivos y te meten una paliza ese tipo de equipos. Entonces son los más vistosos de ver, o sea, son equipos que van a estar en constante ataque contra sus rivales, que en su mayoría, por ejemplo, no suelen ceder la iniciativa del balón independientemente del resultado que tengan, o sea, suelen ser muy criticados por lo mismo, o sea, algunas veces se ha criticado el tema de Flick, por ejemplo, en la final que jugó 2020, la final de 2020, ¿no? Bueno, la final de que tuvo contra el Paris Saint-Germain, o sea, Paris Bayern, donde iba ganando 1-0, minuto arriba del 80, y la línea defensiva estaba alta. O sea, muchos creerían que se tiene que echar para atrás para poder defender ese resultado. No necesariamente, o sea, hemos visto que muchas veces equipos se echan para atrás y todo lo contrario, o sea, en vez de resguardar su
su ventaja la terminan perdiendo y pues se les complica porque ya están en un tema de que quieren defender, se les complica ir al ataque y en vez de que queden, por ejemplo, 1-0, lo defiendan hasta el final, terminan quedando 2-1. O sea, yo creo que recordando el Mundial, o sea, el claro ejemplo de Inglaterra, se les ocurrió meter un gol yéndose para atrás, les metieron 2 en pocos minutos. Entonces, eso pasa cuando retrocedes la línea defensiva. No hay tanto como que un método es más efectivo que el otro, o sea, independientemente de lo que pase, claro que si mantienes tu línea defensiva alta, te arriesgas a los contragolpes, pero también puedes tener la ventaja de que puedes aumentar tu ventaja de goles, o sea, puedes meter el 2-0, el 3-0 y pues en ese caso pues ya complicas al rival porque el rival también tiene que intentar buscar ya sea la paridad del resultado, por ejemplo, el 1-0, que quede 1-1, y si le metes un 2-0, pues el rival tiene que buscar empatar de todas las maneras que puedan. Entonces, es muy efectivo, es el estilo que estando en su versión prime, o sea, por ejemplo, el Paris Saint-Germain, que es un equipo que lo ha desarrollado en estas últimas 2 temporadas a su máxima expresión, pues despedaza a los rivales. Pocos son los que pueden hacerles contra. Y no fue el único equipo, o sea, por ejemplo, contra el Barça de 2024, la temporada 24-25, donde se quedaron a nada a las puertas de entrar a una final de Champions y jugaron un fútbol espectacular. O sea, prácticamente el Barça y el PSG eran una calca porque jugaban, o sea, un fútbol que a los espectadores por lo menos nos gusta. O sea, un partido de 90 minutos que suele ser entretenido, o sea, pues suele ser bastante alegre este tipo de estilos y que honestamente debería ser el que predominara en Europa porque suele traer bastantes resultados. O sea, ya lo vemos con el París, o sea, el Barça en su momento, el Bayern que también ya empieza a ser un equipo bastante sólido después de Flick, o sea, después Nagelsmann, y vuelve a estar nuevamente a nivel competitivo con un estilo parecido. O sea, muchas veces se decía que era el estilo alemán. Sí, o sea, es un estilo un poquito más vertical que la escuela alemana perfeccionó, pero tiene sus orígenes ya no solo en el fútbol que Guardiola instituyó allá por el lejano 2008-2009, sino que si nos remontamos un poquito más atrás, o sea, es un estilo que tiene claramente sus raíces en Johan Cruyff, y Johan Cruyff pues fue un discípulo de Rinus Michels en el fútbol total, que todos presionaban alto, todos hacían de todo, y ese tipo de fútbol fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy en día como esa línea defensiva alta, que muchos la critican, o sea, pero pues aquel que critica esta línea defensiva alta, pues yo creo que ha de querer ver autobuses o partidos horribles como los del Arsenal, porque honestamente, cuando está bien, mete unas golizas, pero ese es el tema, tiene que estar bien, o sea, es lo que se suele decir de un espíritu de lucha inquebrantable. O sea, el tema táctico y el tema físico más el tema mental son clave, porque si un equipo que tiene que meter, por ejemplo, 5 goles, 4 goles, no los puede meter, pues está arriesgando demasiado en su línea defensiva, que en 1 o 2 contragolpes te pueden hacer pues bastantes goles. Entonces, ese es el único tema con la línea defensiva alta. Por su parte, luego tenemos el bloque bajo, o sea, el conocido autobús, equipos, yo creo que los más claros: Atlético de Madrid, Inter de Milán, el mismo Real Madrid, que suele jugar así, o sea, es su estilo, desde siempre ha sido su estilo. Muchos han querido engañar de que no juegan así. La verdad es que si nos remontamos, por ejemplo, en la Champions, algunos partidos yo creo que más memorables, por ejemplo, contra el City, que metieron a los 11 bajo la portería, nos damos cuenta, suele ser un equipo que no es dominador. Y otros equipos, el Bodo Glimt, o sea, la revelación de la Champions pasada, también jugaba de esa manera. ¿Qué otros equipos? A ver. El United también suele jugar bastante parecido, o sea, son equipos de autobuses. Los equipos, pues también de media tabla para abajo, o sea, suelen jugar de esta manera cuando se enfrentan a los grandes.
Por ejemplo, en España un Rayo Vallecano, un Levante, un Mallorca, un Getafe suelen jugar de esa manera. O sea, ¿qué es el autobús? El bloque defensivo, pues es exponer a los 11 jugadores en el recuadro de la portería prácticamente. Que no suele ser efectivo a veces, o sea, también tiene su chiste, o sea, pareciese que no, ponlos todos ahí en línea y todo funciona, ¿no? Tiene su chiste también, o sea, es un fútbol aburrido, que va más por el tema, yo creo que, pues maquiavélico, de que no importa el fin, sino cómo lo consigas, pero sí es un fútbol aburrido, o sea, que en equipos, pues de esa jerarquía, o sea, de media tabla para abajo, se entiende por las limitaciones de su presupuesto, pero en equipos, por ejemplo, como el Atlético de Madrid, el mismo Real Madrid o incluso el Inter, pues juegan como equipos pequeños. Entonces, es un estilo, tú sé, a final de cuentas, es lo que en su momento a Italia lo llevó a ser varias veces campeón del mundo, el tan mencionado Catenaccio, que es un dolor de cabeza, o sea, equipos que el mismo Inter, o sea, sus Champions las consiguió así, el Porto también sus Champions la consiguió así de la mano de Mourinho, y los máximos representantes de este estilo, pues, a ver, Mourinho claramente juega de esta manera, o sea, un bloque bajo que trata de transicionar en el momento que el rival tenga un error. El mismo Simone Inzaghi, el Cholo Simeone, o sea, muchas veces el Cholo lo que suele hacer cuando equipos que tienen iniciativa, o sea, por ejemplo, PSG, el mismo Barça, y de ese tipo de estilos, pues lo suelen aprisionar. Un bloque bajo, un bloque bastante ordenado, eso sí hay que decirlo, porque como lo mencionaba, o sea, dentro de esta filosofía que es tan arcaica, tan fácil de hacer, tiene su chiste porque muchos equipos la suelen hacer y pues aún así les caen golizas, o sea, otros equipos suelen hacerla y suelen ser rocas, o sea, rocas inquebrantables de que no entra de ninguna manera al balón, o sea, a final de cuentas es un extremo al otro, o sea, en un lado tú propones, por ejemplo, a la línea defensiva alta, propones todo por el todo en el ataque, importando poco a la defensa en ese ámbito, porque tu defensa no actúa como los primeros defensores, sino tus delanteros actúan como los primeros defensores para recuperar el balón en cancha contraria. Por su parte, ¿qué pasa con el bloque defensivo bajo? Tú vas a buscar el error del rival intentando defender tu portería, ya sea cero o con la menos cantidad de balones que entren dentro de tu portería, y al momento de transicionar encontrar el error. Entonces, bueno, son dos estilos que cuando se chocan, dependiendo de cómo está uno y cómo está el otro, suele ser para qué camino se deriva la victoria. Pero en general, o sea, cuando estos partidos se dan, pareciese que es una tortura porque uno propone pero el otro se defiende, o sea, es prácticamente cierre la portería, y cuando son bloques bajos muy ordenados, ¡ay! Son una porquería. Pero sí, en general, cuando se escuche es el término de bloque bajo o bloque defensivo o autobús, hace referencia a que es un bloque que va a estar muy pegado a la zona del portero. Entonces, no suele ser también las formaciones, o sea, el 4-4-2, donde ponen que se termina muchas veces volviendo un 5-3, quién sabe qué, y que prácticamente son todos los jugadores ahí en un tramo de 10 metros. Entonces, tiene sus chistes, sí, porque tienen que ser ordenados al momento de defender esos espacios, o sea, los tienen que hacer lo más chicos que se puedan, pero pues sí, es muy arcaico, o sea, esa forma de fútbol, pues la veíamos hace años, o sea, no es nada nuevo, lo han ido mejorando, desgraciadamente, o sea, aquí es ya donde entramos con el tema del Arsenal, que es como un híbrido entre esa línea defensiva alta y el bloque bajo, donde ya no te defiendes en los 11 metros, o sea, los 10 metros de la portería, sino que ahora te defiendes con una línea defensiva un poquito más atrasada, o sea, puede ser una línea defensiva media, o sea, ya no necesitas tener tus defensas en la línea del campo, las puedes tener, por ejemplo, a la mitad de tu campo realmente. ¿Y qué haces con este tipo de estilos? O sea, es el
mentado Harambol, que puede confundirse con el bloque bajo. O sea, yo entiendo que puede ser muy parecido, pero el Arsenal, la España de Luis de la Fuente, suelen usar este estilo que ya no se defienden solamente esperando, sino que se defienden con el balón. Te preguntarás, ¿cómo que se defienden con el balón? ¿Qué es eso? Muchas veces cuando estos equipos de línea defensiva alta intentan atacar a los que son de bloque bajo, suelen hacer algo que se llama la U, que es mover el balón, ya sea lo ideal es que se mueva rápido. O sea, porque el bloque bajo lo vas a intentar bascular de un lado para otro, para intentar romperlo, y que en esa ruptura, o sea, básicamente mover el balón de izquierda a derecha, pero rápido. Entonces, para bascularlo, el momento que va el rival hacia el balón, se van a crear huecos. En la esencia de este movimiento, lo tienes que hacer rápido. Porque si no lo haces rápido, pues nada más van a estar como que bailando uno con el otro y no se consigue nada. Y adivinen qué. Algunos equipos han empezado a usar esa táctica, porque al final de cuentas es una táctica, no para romperlos ni bascularlos, sino para perder tiempo, pero perder tiempo con el balón, porque ya no son pases rápidos, sino pases lentos. ¿Qué pasa con esos pases lentos? Un bloque bajo no te va a ir a atacar tu línea defensiva o tu línea de mediocampos o tu línea de ataque. A final de cuentas, ellos se van a quedar plantados y lo único que hacen es pasar el balón de un lado al otro. Que a nivel resultados funciona, pero a nivel espectador es una tortura, porque el balón va lento y prácticamente en 10-15 minutos puedes ver que solo el balón se está paseando de un lado para otro. Entonces, eso es lo que se suele ver con el Arsenal. O sea, si no me creen, o sea, pueden ponerse un partido, por ejemplo, del Arsenal de la temporada pasada y ver que esto se repite. O sea, es muy común que suelen hacer eso y es el nuevo estilo. O sea, es una especie de fusión entre estos dos estilos, porque a final de cuentas tienen una línea defensiva un poquito más alta. De eso sí no hay que negarlo, pero se siguen defendiendo. A final de cuentas ya no están en bloque abajo, sino están en un bloque un poquito más adelantado. Pero lo que hacen es únicamente pasar el balón, o sea, es defenderse con el balón. O sea, lo que faltaba, defenderse con el balón. Entonces se pierden minutos, incluso a veces, pues, partes incluso del partido. O sea, puede ser que incluso unos 45 minutos, una primera parte, una segunda parte, no pase nada. Entonces, son partidos aburridísimos. O sea, es la siguiente evolución del catenacho, del autobús, y en verdad son una tortura. Entonces, ahora con lo que saben respecto a son los estilos más comunes. O sea, claramente hay sus diferencias, hay sus matices. Hay algunos equipos que lo aplican un poquito más más a lo loco, que lo aplican menos y todo eso. Pero próximamente, cuando vean un partido, por ejemplo, de su equipo favorito, y digan, voy a analizar qué estilo está usando. Está usando una línea defensiva alta, o sea, los centrales están hasta la media cancha. O por su parte, los centrales están un poquito más retrasados y el balón solo se está paseando 2 por hora en forma de U. Dirán, ya sé qué están haciendo. O por su parte, están los 11 metidos o colgados de la portería. Dirán, es un autobús. Pero bueno, díganme en los comentarios, por ejemplo, su equipo, qué táctica suele utilizar. ¿Qué táctica también les gusta? O sea, a mí en lo personal, o sea, yo soy un seguidor del Barça, o sea, me gusta el fútbol de ataque. Pero pues puede ser que a ustedes les gusten los autobuses, o sea, no sé. Al final de cuentas, cada quien sus gustos. De mi parte sería todo. Nos vemos en próximos videos. Bye.